Vamos a continuar con nuestro programa. Corresponde ahora la intervención del ingeniero Luis Espinosa, ex viceministro de Energía, quien abordará el tema posibilidades para el desarrollo del mercado del gas natural en el Perú y la futura demanda. Por favor, ingeniero. Buenas tardes. Ahora en la tarde me toca este tema de cuáles son las posibilidades del mercado del gas. Hace más de 15 años empezamos en el país el desarrollo de Camisea y hoy día estamos viendo muchas más opciones. Quisiera mostrarle en esta presentación la visión que tengo sobre el proyecto del gas y cómo han venido las mejoras que se han introducido en los marcos regulatorios del país. Ustedes pueden observar en esta lámina cómo vienen los contratos que hoy día tienen los principales clientes con el lote 88 administrado por Pluripetróleo. Se dan cuenta que para el mercado nacional estamos cercanos a los 900 millones de pies cúbicos. Este es el nivel contratación. Una cosa diferente es el consumo. El consumo es mucho menor a esto. Lo pueden ver en esta lámina. El nivel de contratación de la generación eléctrica, que llega como a 600 millones con Pluripetróleo, y en la línea roja el nivel de consumo. Los generadores nunca llegan a consumir el 100% de lo que contratan. Y eso implica para el productor un problema, porque tiene que reinyectar la diferencia. O no pone a disposición de los clientes lo que tiene posibilidad de vender. Y también surge una evaluación contraria de la capacidad que tiene Camisea para colocar en el mercado nacional. Este es un tema que deberíamos resolver en corto plazo. Si totalizamos todos esos consumos, más o menos el uso de Camisea en la columna verde, proyectado a 20 años, es como 9 terapias cúbicos. La exportación está manejado con otros lotes y esos 9 terapias cúbicos están sustentados en las reservas que se tienen en el lote 88. Ustedes pueden ver toda la zona Camisea, la posibilidad que tiene el país de desarrollar esto. Evaluando por lotes, agregando por ejemplo el 88 y el 58, ustedes podrán observar la potencialidad que el país tiene en lo que es reservas. Yo creo que el problema del Perú no es el tener las reservas, sino ponerlas en funcionamiento. Ese es el problema. Entonces, ya el 56 y 57 están básicamente abocados a la exportación, mientras que el 88 y los siguientes lotes van a ir cubriendo la demanda nacional y otras demandas. En esta lámina, ya creo que muchos han visto en otros lugares, la potencialidad del área es grande. En algunos tenemos 8 terapias cúbicos. En toda esa área podemos tener un potencial de 20 terapias cúbicos. Si hacemos la comparación de nuestros requerimientos de aquí a 20 años, por el lote 88 tenemos 11 disponibles y para suplir la demanda nacional tenemos para cubrir los próximos 20 años sin problemas, pero tenemos mucha más potencialidad. El tema es poner esa potencialidad a trabajar, ¿no? Ese es el reto, como yo lo veo. Uno de los grandes demandantes es el sector eléctrico, y en el sector eléctrico hoy día todos estamos viendo hoy día la evaluación de la demanda. Las curvas de demanda que ven ahí eran pronósticos que se tenían el año pasado. Si ustedes miran, el Perú tiene una tendencia de crecimiento, más o menos 6%. Esa es su tendencia. Y todos los pronósticos a largo plazo por ahí le dan. Entonces, ese crecimiento es el problema del país. ¿Cómo garantizarlo sabiendo que tenemos que buscar una mezcla de fuentes? Entonces, ese es el reto de la política que debe llevar a cabo el Ministerio.
ya comenzamos desarrollando Camisea, focalizado en el mercado central del país. ¿Ya? Pero esa centralización de Camisea originó que al norte y al sur del país se creen áreas de dependencia, lo cual lo podríamos resolver como electricistas mediante líneas, pero las líneas no son la mejor solución, ya se ha demostrado, y por esa razón en el año 2012 se emitió la ley 29970, que tiene el objetivo de diversificar fuentes, diversificar producción. O sea, ese fue el objeto y hacia eso se fue caminando. Producto de esta ley es el gasoducto del sur. Es el proyecto más emblemático que el gobierno ha sacado. Es el proyecto que posibilitará muchos más desarrollos en el sur. Posteriormente, conforme logremos materializar estas reservas, vamos a empezar el desarrollo de los siguientes gasoductos. Al final yo veo al país conectado por toda la Panamericana con ductos, lo cual nos va a ayudar mucho al esquema de la masificación. Y el sector eléctrico, ¿cómo va a funcionar? Con generación local, tanto al norte como al sur, lo que llamamos hoy día los nodos energéticos. Esta ley, la 29970, focaliza los nodos, llega a las conclusiones de que es mejor descentralizar al país en estas tres grandes zonas y a la vez posibilitar nuevas industrias, nuevos negocios que hasta ahora no tenemos. O sea, ese tendría que ser el reto para nosotros. Si ustedes colocan el mapa eléctrico con el mapa de los gasoductos, se van a dar cuenta la sinergia que existe de las redes. ¿Ya? Es algo natural. Esa sinergia, ¿a qué nos lleva? Que el tratamiento que le damos a la transmisión eléctrica debe ser muy similar al tratamiento que le demos a los gasoductos, sobre todo para el negocio eléctrico. Solo así lograremos una expansión ordenada entre el gas y la electricidad. Ese ha sido el reto. Esto se ha puesto de manifiesto en el gasoducto del sur y será el reto para los siguientes gasoductos. Hoy día que estamos ante una bajada del precio del petróleo y que también viene aparejada con el gas natural, en esta curva usted ve los precios del petróleo en la línea punteada en rojo, expresado en millón de BTU. Uno ve que esta gran diferencia de precios hace de que los países tiendan a ir más al gas. Pero el gas tiene un reto muy grande que es desarrollo de ductos o desarrollo de infraestructura. La infraestructura es muy difícil pagarlo con la demanda inicial. Tiene que pagarse con otro tipo de mecanismos. No puede cargar toda una infraestructura a una demanda que recién nace. Eso se puso de manifiesto en el gasoducto del centro, el gasoducto de TGP, donde la demanda incipiente el primer año, del 2004, eran 50 millones de pies cúbicos, no pueden pagar un ducto de esa naturaleza. La cuenta de TGP al inicio era 120 millones de dólares, no se puede pagar con 50 millones de pies cúbicos. ¿Qué se tuvo que hacer? La GRP, que ya muchos de ustedes lo han leído. Esa GRP fue la que posibilitó pagar esas cuentas. Y la GRP duró hasta el 2010. Se extinguió con el crecimiento. O sea, ese tipo de infraestructura requiere una apuesta, apostar por un país que crece. Y el Perú crecía muy fuerte. O sea, hoy día que puede haber un bajón en la tasa de crecimiento, eso no implica que el país no va a crecer. El país tiene mucha más potencialidad. Lo que necesita es energía. Y lo que estamos construyendo acá son la infraestructura energética. Hacia eso hay que apostar. Lo peor es no tener infraestructura cuando lo requiramos, porque esta infraestructura demora tiempo en hacerse. Camisea fue ese reto, construir infraestructura básica. Ustedes pueden ver las fórmulas de reajuste de Camisea,
todos los contratos son visibles hoy día, la página web de los enemigos del Ministerio. El precio del gas se asoció a índices de inflación de Estados Unidos. Ahí los pueden ver, uno es de la industria y otro es de la industria petrolera y otro es de la energía americana. Son índices que le dan cierta estabilidad al crecimiento. No son tan volátiles como el WTI o como el residual. El transporte está asociado a un índice de inflación y la distribución se revisa cada 4 años. Si ustedes ven los precios básicos, desde que comenzó a cabecear de $1 que se pagaba en el 2004 hasta hoy día, ha subido 80%, 1.8 más o menos es. El transporte casi ha subido de 0.8 a $1. Y la distribución está más o menos en 0.4 para el generador eléctrico. Son precios atractivos, ¿ya? Precios muy buenos para un generador. Ciertamente, un gran problema que tenemos es el desarrollo hídrico, que eso se ha resuelto con otros mecanismos de promoción que el Estado ha colocado. Pero estos precios posibilitaron este desarrollo, el desarrollo de la distribución en Lima. Ustedes ven ahí los números de clientes que hemos llegado el año pasado, o al anterior, a 150.000 clientes. Si ustedes ven, desde el 2005 que inició hasta el año 2009, los clientes eran muy pocos. Eso ahí no da masificación. Esa política no funciona. Entonces, a partir del año 2009-2010 se hicieron cambios. Se introdujeron incentivos a la distribución. Y desde a partir de ahí Cálida desarrolló mucho más fuerte. Además que Cálida cambió de visión. La visión que le dieron los nuevos accionistas fue mucho más fuerte por el lado del desarrollo residencial, ¿no? Pero la visión o la fuerza que le pone la empresa tiene que venir aparejada de una política que ayude a pagar los costos, porque es imposible que estos costos sean pagados con 20 metros cúbicos al mes, sabiendo que en Chile o en Argentina están en 100 metros cúbicos o por encima. Entonces hay que tener las cosas muy claras en este tipo de estrategias. Lo mismo vamos a tener los retos en la zona del sur o cualquier área que quisiéramos desarrollar. El reto de las casas es el más grande que hay. Y la masificación, ¿qué virtud trae? Reducir los costos medios de instalación porque se usa mejor la red. En esa gráfica ven la longitud media que se usa por cliente de red conforme ingresan más clientes. De haber tenido 60 metros por cliente en el año 2006, llegamos a menos de 20. Y más o menos uno debe tender al frente de casa, que es la longitud promedio que uno debería instalar por cliente. ¿Por qué es importante la longitud promedio? Porque nos cuesta más o menos $50 cada metro de instalación de polietileno para atender una casa. Si tuviéramos que atender 60 metros por 50, le da $3.000. O sea, invertir $3.000 para atender una casa por solamente un balón de GLP no es rentable. En cambio, irse a 20 metros, o sea, es más rentable. O sea, se dan cuenta, la masificación busca eso, poner más masa y licuar un poco la red entre toda esa gente, porque ya la red es costumbrista. Entonces, hoy día enfrentamos la definición de la política, la definición en base a lo que ya estamos comprometiendo. Tocó el ingeniero Barrera el tema de la refinería y luego van a tocar el tema del gasoconsumo. Esos son compromisos dados, compromisos que tenemos que hacer. O sea, es una dirección que el gobierno toma. Y esa dirección se toma bajo ciertos ejes. Por ejemplo, aquí ustedes ven la reserva de crudo. ¿Cuánto de crudo tiene el país? Más o menos estamos por debajo de los 1.000 millones de barriles equivalentes. Y esa reserva nos lleva a ciertas proyecciones por el lado de la oferta y la demanda.
En gas natural, en forma equivalente, tenemos mucho más. Hace más de 15 años, yo le decía al ministro de la época que el Perú es gas. Y sobre eso orientemos una política para desarrollar la infraestructura. ¿Ya? Que será una apuesta de futuro. Apostamos a Camisea y nos resultó bien. O sea, fue una apuesta, resultó bien. Tenía todas las probabilidades de ganar, pero siempre tiene un riesgo. Entonces, esas son las apuestas de estos proyectos. Pero esa apuesta implicó leyes. La base Camisea es la 27133, ¿ya? Que trató de enfocar y capturar del sector eléctrico la renta que iba a generar el gas, y lo capturó vía la GRP. Luego salieron leyes que propugnaban la masificación o la descentralización, leyes con objetivos claros pero sin el mecanismo de ejecución. Si una ley no tiene un mecanismo de ejecución, se queda en declaración. Ya ustedes ven, el gasoducto del sur ha sido posible recién en el 2012 con esa ley, que posibilita cómo se va a pagar. Porque si no lo podemos pagar, no lo podemos hacer. Así de concreto. Hoy día tenemos que sacar otros proyectos, otras infraestructuras, con otra visión. Pero también tenemos que apostar por un desarrollo del país, un desarrollo industrial. Esos son los retos que tenemos. En esta gráfica quiero mostrarles el concepto de valor agregado como yo lo veo. En la escala de abajo, en los números 1 al 7, es como referentes al precio básico del gas. 1 es como si fuera $3 millón de BTU, y así sucesivamente. Hoy día un generador recibe el gas puesto en su planta a $3, número redondo, incluido la distribución del gas y todo. Entonces, con eso, el generador es su combustible, su insumo, para él es un combustible. Le agregamos los costos fijos del generador y tenemos un precio de generación de $50 más o menos. Le agregamos la transmisión, que es la T, le agregamos la distribución y tenemos un negocio que ha levantado 5 veces el valor que le metimos de las moléculas. O sea, le metimos gas y levantó 5 veces. Algo peculiar del sector eléctrico que quisiera que lo vean. El sector eléctrico está acostumbrado a agregar costos, agrega, porque como es un monopolio, los clientes no pagan. El sector eléctrico no compite con nadie. La electricidad es un monopolio para todos, es un insumo fundamental para todos. Entonces se le ponen los precios y se consume. Por eso es que se regula. ¿Qué pasamos si vemos una industria petroquímica? ¿Ya? El gas es un insumo. Póngale los mismos $3. Todo el resto es la infraestructura que hay que colocar, las ganancias. Y aquí le estoy poniendo un valor referente de $1.200 la tonelada métrica. Es una industria que vende polietileno. Entonces, él logró levantar el valor mucho más que el sector eléctrico. ¿Cuál es el problema de la industria? Que no agrega costos, sino que la rentabilidad sale por diferencia. O sea, si mañana baja los productos petroquímicos, tiene que ver de dónde corta. O corten el gas, o corten su propio negocio. Entonces, ese es el problema de esta industria. O sea, ¿qué implica esto? Que tiene que ser flexible el gas con la industria. No puede ser rígido. El sector eléctrico puede aceptar la rigidez porque lo traslada. Además, el siguiente competidor para un generador es una hidráulica que está todavía mucho más lejos en costo. Más o menos un generador con gas está entre $45 y $50 megavatio hora, y una hidroeléctrica está en $60 para arriba. Entonces hay mucho techo para el gas. Pero en industrias nuevas, tipo petroquímica, tenemos que ser más innovadores para permitir que desarrolle. Si no, nunca la vamos a tener.
Entonces, nuestro objetivo es propiciar desarrollo del país. Siempre la base del sector de energía ha sido cómo ayudamos al crecimiento. Y crecimiento significa industria. Entonces, no solamente es abocarnos al tema eléctrico, sino a los usos industriales y las residencias. Ese es nuestro objetivo, cómo llegar hacia ello. Desarrollamos los gasoductos, es la primera forma. Llevar la red. Desarrollar la distribución es la etapa también que viene aparejada. También tenemos que hacer programas de conversión vehicular o residencial. Y algo fundamental es desarrollar lotes. Desarrollar lotes significa poner reservas en producción. No solamente quedarnos en la reserva aprobada, ir a que se concretice. Esa es la estrategia que hay que hacer, o sea, el desarrollo hay que hacer eso. Y para desarrollar el lote, ¿qué necesitamos? Mercado. Un mercado estable, constante, que permita que el lote funcione. ¿Ya? Con todo ello podemos dar el siguiente paso a tener industrias más fuertes, que puedan consumir eso a un precio razonable. Y algo que podríamos alentar también es desarrollos industriales en la industria del gas, fabricar elementos que nos puedan servir también. O sea, esa es una visión que deberíamos tenerla, digamos, los que estamos viendo siempre el esquema político y de estrategias para el gobierno. Aquí les muestro el tema. Siempre el gas tiene un gran problema de inicio, que yo lo denomino el ciclo vicioso del gas, o de cualquier negocio. Partimos de un supuesto siempre, que el gas es limitado. Como ustedes pueden leer en la prensa, mucha gente dice que no hay gas. No hay gas en el presente. Si van y piden un contrato hoy día, te van a decir que no tengo contrato. Pero hay gas que se está reinyectando. ¿Qué quiere decir? No hay gas contractual. Hay gas para usar, pero contractualmente no. Ante esa visión, ante el crecimiento del país dado por el sector eléctrico, básicamente, se promociona otras fuentes. Pero el gas sigue con reglas de inflexibilidad en sus precios, ¿ya? Lo cual siempre va a reducir el desarrollo industrial. Las industrias que usted quiere proponer no se desarrollan con inflexibilidad, eso está claro. Hay que ser flexible con cada tipo de industria. Y el generador, el térmico, se convierte en el principal demandante, que es lo que siempre hemos tenido, ¿no? La generación térmica es la que principalmente demanda gas. Y el hídrico es el que condiciona el consumo. Es lo curioso. La central hídrica es la que condiciona el consumo. Y si esa condiciona el consumo, el producto está limitado, a vender al mercado interno, ve un consumo que es aleatorio. Porque ninguna central térmica puede garantizar un consumo. Y al ser el principal, le genera inestabilidad, como ustedes lo han visto, la inestabilidad del consumo del generador eléctrico. Entonces, ¿qué hacen los productores? Esperan mejores condiciones y dejan que esto siga. Y esto va a continuar y va a continuar, porque no tenemos la solución. ¿Dónde cortamos esto? ¿Dónde decimos, oye, hay que cambiar? Esto fue lo que pasaba con Camisea. Se decía, no se desarrolla Camisea porque no hay mercado. ¿Y por qué no hay mercado? Porque nadie quiere hacer térmica porque no hay gas. ¿Y cuándo empieza? Entonces, es un tema así, de este tipo, o sea, de quién pone la primera solución. ¿Cómo convertimos un círculo vicioso en virtuoso? Poniendo disponible del mercado interno más gas, presente y futuro. ¿Ya? Con ese mayor gas no se tiene que hacer demasiada promoción en otras fuentes, básicamente la hidráulica, y se debe darse flexibilidad en el precio, deben buscarse estrategias de precio más flexibles, ¿ya? Buscar la estrategia de conexión con el mercado externo para nivelar consumos
y hacer que el generador no sea el que mande mucho el proyecto. O sea, buscar industrias que sean lo que estabilicen más los consumos. Y con ello mejorar la condición del productor. Con mejores condiciones para los productores se pone el gas disponible. Entonces, al final, mi conclusión es, el Perú tiene gas, pero requerimos estrategias para ponerlas en valor y que entren en operación. ¿Okay? Tanto para la zona sur como para la zona norte. Siempre hablamos que en el norte hay gas, pero no se ha hecho el esfuerzo de cómo ponerlo en valor. Cómo de una vez poner a funcionar proyectos para que en el norte se desarrolle una red. Entonces, lo importante que hay que tener claro es, camiseas son lotes con mucho líquido y el líquido condiciona el proyecto, y para la producción de líquido se requiere consumo constante. Esas son las restricciones. Resueltas esas restricciones con disponibilidad de gas, podemos promover demanda industrial de proyectos importantes para el país, que eviten estas bajadas que tenemos hoy día, como petroquímica, hierro y otros. Muchas gracias.